comenzamos otro programa, un programa que va a ser muy difícil, le digo, por cierto, estuvimos con la producción trabajando ya desde la semana pasada y vamos a hablar de dos hechos. Uno de ellos, Kevin Maldonado, 27 años, este joven que lamentablemente se encontró con la muerte el año pasado. Quiero que te pongas un ratito en la piel de la familia, porque están pidiendo justicia. Hoy vamos a hablar de estos dos casos. Acá tenemos el caso de Kevin Maldonado. Este era Kevin Maldonado, un joven de 27 años que trabajaba en el tabaco en El Jardín, a 40 kilómetros de Rosario de la Frontera. Y este es Kevin después de haber sido golpeado salvajemente por un grupo de inhumanos que le golpearon con un adoquín en la cabeza, que lo dejaron con muerte cerebral. Kevin no volvió a ser el mismo después de mayo del 2022. Lo acribillaron a golpe, salvajemente, brutalmente. Murió en octubre del año pasado. Así era Kevin en mayo del 2022, así Kevin en octubre del año pasado. La familia está pidiendo justicia. Fuimos a la casa de Kevin, allí en Rosario de la Frontera, donde tiene su familia, hablamos con su mamá, sus hermanas. Hoy vamos a escuchar el testimonio de ellos, que están pidiendo justicia. ¿Y saben qué? Este es el caso salteño Fernando Báez Sosa, que habló El País. Bueno, este es el caso que nosotros tenemos en Salta, pero que no habló nadie. Muy pocos periodistas hablamos de este caso. Hoy vamos a hacer referencia a esta causa porque usted sabe que lo golpearon muchas personas, pero hay solamente 2 imputados y uno de ellos que llega detenido al juicio. Y el resto, la familia asegura que hay más personas involucradas, pero que caminan entre nosotros. Vamos a desarrollar hoy este caso de un joven que tenía ganas de vivir, que la peleó 5 meses. 5 meses. Vamos a desarrollar esta causa. Y me voy a otra, una un poco más reciente porque ocurrió el pasado 3 de marzo. Alejandra Cardoso, 23 años. Dejó una hija de 4. Apareció el 3 de marzo, cerca de las 11:30 de la mañana, en un monte muy cerca del vertedero San Javier. Atada, sus manos así en esta posición, estaba de cúbito dorsal, con sus manos atadas, amordazada y con la remera en el cuello. La autopsia dijo que murió estrangulada. Estrangulada. De esa manera mataron a esta joven. Mira, disculpe esta vuelta. Acá, 23 años. Hablamos con su mamá, con Lorena. Lorena está pidiendo justicia también. Y hoy vamos a analizar un hecho, porque ya en enero violaron a una joven de 21 años en el mismo lugar. Y también la amordazaron y la maniataron. ¿Estamos frente de un violador serial? Hoy lo vamos a analizar con Ramiro Canavides Toledo, licenciado en Criminalística, y también con Cristian Pintos, de la consultora Nova Forensis. Porque aparentemente todo indica que la misma persona habría cometido los dos hechos. Y presta atención porque hoy vamos a escuchar el testimonio de amigos de la primer víctima. ¿Y qué dicen ellos? Hablamos con esta mujer en enero y nos dijo que le hicieron prácticamente lo mismo. ¿Pero por qué se salvó? Porque se hizo la muerta. Por eso se salvó. Vamos a comenzar nosotros directamente con el desarrollo. Va a ser un programa bastante pesado, le digo, porque además del caso de Alejandra, estuvimos muy cerquita del vertedero, en la escena de este aberrante hecho, y también en el asentamiento donde vivía Alejandra.
no vivía en la pobreza, vivía en la extrema pobreza. Y vamos a mostrar otra realidad. El Paco, la pasta base, los zombies del vertedero San Javier. Todos saben que ahí están. Todos saben que ahí reina la venta, la compra y venta del Paco en su máximo esplendor. Pero no se hace nada. Están allí, son partes del paisaje, de la basura del vertedero San Javier. Pero son personas de piel y hueso, adictos. Y un asentamiento que vive sin servicios desde hace mucho tiempo. Se alumbran con velas, con las linternas de algún teléfono celular. A las 7 ya se guardan todo y allí ocurre de todo. Hechos como el de Alejandra. Femicidios, muertes, disparos, ajustes de cuenta. Se pelean las zonas entre los zombies. Bueno, un lugar, la verdad, que da para todo. Muy cerquita, a 20 minutos de la Plaza 9 de Julio está el vertedero San Javier. Allí donde va a parar toda la basura de nuestra ciudad. En ese lugar, además de basura, hay droga, hay femicidios, la inseguridad en su plenitud. Nos vamos a trasladar hacia este lugar, donde aquí yo quiero mostrarles, y ya vamos a empezar a desarrollar el primer tema que tiene que ver con el caso Kevin Maldonado. Vamos a mostrar una imagen de cómo era Kevin, por lo menos antes de mayo del año pasado. Esta es la imagen de Kevin, un joven de Rosario de la Frontera, pero que se fue hacia el jardín a trabajar en el tabaco. ¿Sí? Allí en el tabaco empezó a hacerse algunos pesitos, siempre se iba para el lugar, tenía su novia también. Y hasta el momento hay poca información, esto es lo que me sorprendió, porque hasta el propio abogado desconoce bien el móvil. ¿Por qué lo golpearon con tanta saña a Kevin? ¿Quiénes lo golpearon? Bueno, es un grupo casi de la misma edad que lo golpearon salvajemente, a traición, patadas, puños. Y por último, uno de ellos agarró un adoquín, se lo tiró en la cabeza y lo dejó con muerte cerebral. Señor director, si podemos mostrar las imágenes del antes y el después de Kevin. Este es Kevin, 27 años al momento del hecho. Y ahora vamos a mostrar el Kevin después de lo ocurrido. Así estuvo. Miren esa cicatriz que tiene con todos estos aparatos médicos. Tenía movimiento, le caían lágrimas, decía sus hermanas. De impotencia será, quería decir algo, pero no podía hablar. Así estuvo 5 meses hasta que en octubre del año pasado murió. Vamos a empezar a escuchar a su hermana, porque la hermana nos cuenta todo lo que tuvieron que pasar y cómo fueron los últimos minutos de vida de Kevin. La cual también la policía demoró mucho en ir al lugar porque se hicieron las pericias tipo 12, tipo 12, la cual hubo no sé, irregularidad, no sé cómo llamarlo. Más fue un accidente fatal porque mi hermano le sacaron la parte de los sesos, tenía afuera mi hermano. Y bueno, de ahí lo trajimos a mi hermano para acá porque el médico nos dijeron que teníamos que tenerlo acá, en el lugar oriundo de donde él era, y que no había muchas esperanzas ya de que él se recupere, digamos. Entonces lo tuvimos acá mucho tiempo, la cual las enfermeras, médicos, gente de acá de Rosario que nos ayudó con bono y sobreestamos los gastos. Mi hermano no comía, tenía sonda hasta que se le puso la sonda gástrica, porque el botón gástrico no le podíamos poner por el estado de nutrición, que él se iba mes a mes, se iba consumiendo su cuerpo y la alimentación de él, la cual nos quisieron llegar a un acuerdo la gente esta de la parte de lo que le hicieron tal daño a mi hermano, de estos asesinos, criminales, no sé cómo llamarlo, desalmados, porque una persona no puede hacer tal daño. Y
nos querían dar 150.000 en 12 cuotas, o sea, 8.000 pesos por mes, la cual él ocupaba una leche casi de esa cantidad. Yo quería que mi hermano se levantara, que comiera. Hemos intentado de todo. Yo lo quería que él trague para que él se podía alimentar, porque no se alimentaba, las leches no las toleraba. Y no, le hacía que quería que haga mueca, quería que pues, se pudiera levantar, lo sentábamos. Yo por ahí digo, sí, hicimos todo lo que pudimos para que él salga adelante y no pudo. Mi hermano la quería pelear porque a veces sí que se quedaba tildado así y se le iban las lágrimas a mi hermano. Y yo me acostaba en una reposera y a veces él estaba continuamente, le agarramos como unos ataques, como él tomaba muchos medicamentos fuertes también. Y me buscaba con su mirada que hasta hoy se me hace por ahí verlo o ver esos ojitos. La verdad que es algo tan doloroso y inesperado porque uno nunca esperé que mi hermano, un chico joven, trabajador, que le hicieran tal daño con tal ensañamiento y que esto todavía esté así y que la gente no tome conciencia, digamos, todos tenemos un Kevin. No sabemos si nunca tuvimos apoyo del pueblo ese que nos digan, sí, él venía acá, él trabajaba, estamos con ustedes, nunca tuvimos nada, nunca pusieron nada ellos, la gente del jardín puso el hermoso pueblo del jardín, pero nunca pusieron lo sucedido ahí, digamos. Y, y al último ya mi hermano ya, esos días antes que él falleció, ya por ahí ya no dormía. Y ese día iba la chica que le hacía el oficio y yo le dije, mi hermano, él falleció, un viernes fue que le pusimos la sonda. Le digo, yo él ya está entregado porque él le peleaba así, le hacía las manos así. Y yo lo cambié pañal a mi hermano y ya vi que el cuerpo de él ya estaba deteriorado del todo. Ya es como que yo le pedí a Dios que él ya no sufra, que se lo lleve, que mi hermano descanse porque sufrió mucho tiempo. Fue unos meses de agonía largos para todos. Bueno, el relato de la hermana de Kevin, ¿sí? Cómo vivieron ellos los últimos minutos. Y vamos a escuchar una segunda parte de la entrevista, porque ellos ya piden justicia y además también hablan de más personas involucradas que lamentablemente no están en la causa. ¿Qué pasó? ¿Es una falla de la investigación? ¿No se le dio la importancia que debería a esta causa? Escuchamos nuevamente a su hermano. Y lo único que nosotros queremos es justicia, que paguen, y que sea una condena justa, que paguen porque a mi hermano no me lo devuelve nadie. Nadie, nunca pensé ir a visitarlo a mi hermano al cementerio, hablarlo ahí, celebrar su cumpleaños ahí. Es algo que no se lo deseo a nadie. El dolor que uno lleva y día a día y es peor porque uno lo espera, porque uno lo siente más. Era un loco divino que bailaba, cantaba, no ponía apodo. Y hoy no tenerlo, no tener un hijo de mi hermano, que decir, bueno, dejó algo. Le quitaron los sueños de ser padre, le quitaron de tener su casa, porque él ya quería hacer su casita, le quitaron todo. Lo único que queremos es justicia porque ellos lo van a tener donde ir a ver a esos asesinos. Él va a salir de ahí, sigue vivo, va a tener sus hijos. Nosotros queremos justicia nada más, queremos que paguen. Y vamos a llegar hasta lo último, a lo último. Queremos justicia por mi hermano para que descanse y para que nosotros quedemos tranquilas también. Obvio que tranquila en un sentido de que se haga justicia, pero este dolor no nos va a quitar nadie, nadie. Bueno, el pueblo de Rosario de la Frontera se ha movilizado ya en varias oportunidades desde mayo del año pasado hasta la fecha. Vamos a mostrar algunas de las imágenes de cómo ha
movilizado muchas personas que salieron a pedir justicia, se movilizaron por las calles de Rosario de la Frontera, se movilizaron también frente de la Fiscalía pidiendo que esta causa se acelere. Hay una novedad con respecto, ya está el pedido de elevación a juicio y solamente resta que se le ponga una fecha. Van a llegar 2 personas imputadas, uno de ellos llega detenido y hay otro que llega, obviamente va desde su casa hacia tribunales para ver qué es lo que resulta de estas audiencias. Pero ¿cuándo va a ser el juicio? La familia quiere que lo antes posible comience este juicio. Hablamos con el abogado. El abogado dijo que en el juicio van a pedir que se investigue a otras personas que posiblemente también estuvieron involucradas y que hay como una especie de un pacto de silencio entre este grupo y que solamente hay 2 personas imputadas. Y el resto, estas 2 personas son los únicos que pudieron haber matado o dejarlo así a Kevin. Bueno, vamos a estar nosotros esperando ansiosamente, porque esto lo investigó una unidad fiscal. Queremos nosotros que investigaron de punta a punta. Es raro que la familia diga, en base a testimonios de personas que habrían visto este hecho, que habían más jóvenes golpeando a su hijo, en el caso de su mamá o de su hermano. Pero bueno, poco se sabe con respecto a por qué no se tiene a más personas imputadas en esta causa por el homicidio de Kevin. ¿Quiénes son los 2 imputados? Vamos a ver algunas imágenes de los imputados. Por el momento, hasta que la justicia no lo determine, son inocentes, pero están imputados. Sí, están sospechados que ellos son los asesinos. Y estas son postales que hacían los familiares y amigos de Kevin en las redes sociales. Uno de ellos, Juárez Luciano, ¿sí? Es uno de los imputados en esta causa. Y después Matías Rodríguez, que es otro también, como ustedes verán, son jovencitos que de acuerdo a la investigación habrían sido los autores materiales y sobre todo uno de ellos, el autor de matarlo cerebralmente con un adoquín o con un golpe tan fuerte en la cabeza que lo dejó de esta manera. Nosotros hoy en Foja Cero recordamos este caso, lo estamos siguiendo, estamos en contacto con sus abogados, con la familia, estamos esperando la fecha. Necesitan una fecha de juicio y también necesitamos que el salteño se entere de esta causa. Esto ocurrió en el Jardín, si es una causa nuestra. Tendríamos que salir a movilizarnos, a pedir justicia, porque lo patotearon a traición en grupos y lo dejaron así, de esta manera. Ya vamos a estar nosotros hablando y siguiéndolo muy, pero muy paso a paso y de cerca a esta causa. Son las 21:27 de la noche. Nosotros vamos a cumplir un corte publicitario y ya volvemos a desarrollar el caso de Alejandra Cardoso. Bueno, vamos a empezar a desarrollar y le damos la bienvenida a Ramiro Canavides Toledo, licenciado en Criminalística de la consultora Nova Forense. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. Bueno, vamos a desarrollar el caso de Alejandra Cardoso. 23 años. La mataron la encontraron el 3 de marzo, el viernes. ¿Sí? 3 de marzo a las 11:30 de la mañana ingresó un llamado al 911 dando cuenta que había una joven aparentemente sin vida muy cerquita del vertedero San Javier. Se implementó todo un operativo, la fiscal Mónica Poma de Femicidios empezó a investigar la presencia del cuerpo de investigadores fiscales que llegaron médicos forenses, peritos, licenciados en criminalística al lugar del hecho y comenzó allí esta investigación. A medida que avanzaron las horas y los días, se pudo identificar a esta persona. Bueno, el nombre de Alejandra Cardoso, 23 años, una hija de 4 y vivía allí en el asentamiento
San Javier. ¿Qué le pasó? La encontraron boca arriba, con las manos hacia atrás, atadas, amordazada, con la remera a la altura del cuello y con una pollera que estaba arriba de la cintura. Desde allí que comenzó la investigación, esta es la zona, mire, porque estas imágenes son del equipo de Foja Cero que llegó con la familia va allí adelante, nosotros lo seguíamos desde atrás y paramos en ese lugar, porque hacia el costado, si uno sigue más adelante está el vertedero, pero hacia esta orilla, en ese pequeño monte lleno de tuscas, bueno, allí encontraron a Alejandra. ¿Qué sucede? Mire, allí vamos, para entender un poco la geografía del lugar. Zona sudeste, pasás Solidaridad, llegás a la planta de gas en la rotonda de Gauchito Gil, doblás hacia la derecha y antes de llegar al vertedero San Javier te encontrás con esto. Hay un pequeño callejón y allí, como ustedes verán, donde señalamos, donde estamos con los hermanos, el papá, en ese lugar, allí es donde golpearon, estrangularon, aparentemente sometieron sexualmente y después la mataron a Alejandra. Es en ese lugar. O sea, del camino, ¿qué son, Ramiro? Son 100 metros, 150 metros, menos sí, todavía. Menos aproximadamente. Bueno, en ese lugar, allí la encontraron a Alejandra. Mire, el dron se va a elevar y vamos a entender un poquito más dónde estamos ubicados. El vertedero San Javier queda 20 minutos de la Plaza 9 de Julio. Pero miren, desde el alambrado, desde este perímetro o de la calle, ¿a dónde la encontraron? Un par de metros nada más. Sí, creo que 100 metros es mucho. Pero allí está. Ese es el lugar. Y vamos a observar para dónde se encuentra el vertedero San Javier, porque al frente está la planta depuradora. Pero alrededor tenés el vertedero de un lado y hacia la mano ya, ahí está. Planta depuradora, casi al frente donde la encontraron. Y si giramos, allí el dron empezó a elevarse, vamos a ver ese montículo de basura, es el vertedero San Javier, donde va a parar toda la basura de nuestra ciudad. Y hacia el otro lado, el asentamiento San Javier, ¿sí? Ese es el asentamiento, no tienen servicios, no tienen nada, algunas personas colgadas tal vez de la luz, donde reina la pobreza y el mal olor. Y además también el paco, la pasta base, porque es una zona conocida como la de los zombies. Bueno, en ese lugar estuvo Foja Cero. Vamos a escuchar el testimonio de Lorena, la mamá de Alejandra, que nos contó cuál fue su último contacto y cómo fue el último movimiento de Alejandra. Ella trabajaba en el free shop, salía tempranito, volvía, descansaba y después volvía a salir hacia el microcentro salteño. Hablamos con Lorena, su mamá, esto nos decía. Yo le vi la cara a mi hija, como si tendría toda su mandíbula quebrada hacia el costado, su cuello, su cara. No era el mismo rostro de mi hija. Yo sé que algo me está ocultando, no me quiere decir la verdad, pero es inexplicable cómo estaba mi hijita, inexplicable. ¿Cuántos años tenía tu hija? ¿Qué se dedicaba? Mi hija tenía 23 años, el próximo mes iba a cumplir 24 años y se dedicaba a trabajar por su hija. ¿Ella vivía con ustedes? ¿Vivía en otro lado? ¿Cómo era un día común? Ella siempre ha vivido con nosotros, conmigo, con su papá y sus hermanos. Y cuando se iba a la casa de él, ella decía, bueno, me voy a la casa de Axel, ya vengo. Pero de vez en cuando se quedaba a dormir en la casa de él. ¿Ella salía temprano a trabajar? ¿Volvía en qué horario? Ese día, ¿cuál fue el último contacto que tuviste vos con él? El último contacto que tuve con ella fue el jueves, todo el día. Estuvo conmigo a la mañana, a la tarde se fue a trabajar. A la mañana salió a cobrar de su hija, a cobrar el cajero y después iba a comprar los útiles, pero no llegó a comprar los útiles. Salió como a las 12 del mediodía de mi casa y volvió como a las 2:30 de la tarde de nuevo a mi casa. Se acostó un ratito a descansar, después se levantó, se bañó y se fue a trabajar.
después O sea, que el jueves, ¿en qué horario la viste? hasta la última hora que yo la vi a ella, antes de las 4 de la tarde. Y después ya se hizo la hora, se hizo la noche, su papá le manda un audio diciéndole si ya llegaba, ella le contesta que sí, que ya estaba en camino tomando el colectivo. Después pasó que será 20, 25 minutos, media hora, decía que ya estaba bajando del colectivo, pero ella no dijo de qué colectivo estaba bajando, porque ella cuando iba de día se iba en el 7-6, cuando volvía de noche se venía el 7 de Justicia. Y después su papá le manda un audio y dijo que ya estaba viniendo y ella la siente que le manda un audio en sí medio como estaría llorando. Ella le contestó, no, estoy bien, papá, no me pasa nada. Pero se escuchaba, no sé si alguien la iba siguiendo en moto al lado de ella o pasó una moto por el lado de ella, pero se escucha clarito una moto. Y la fiscal dice que ella pasó caminando por ahí, que en ningún momento pasó en moto. Así que ¿Esto en qué horario fue? cuando a ella le pasó hasta la noche, sería antes de la 1 de la mañana, antes de las 2 de la mañana. ¿Qué hicieron después ustedes? Y después el otro día temprano se entera toda la familia de mi marido, mía, pero yo estaba incomunicada porque yo teléfono no uso. Y recién como a las 6, pasando a las 6:30 de la tarde, me va y me busca una camioneta de esas 4x4, yo no me imaginaba que era la brigada, y buscándolo a mi marido, preguntando mucho por él. Y después me preguntaba qué era él de Alejandro, dije que él era el padre. Y me dice, desde ayer, dice, como llamaron que Alejandra está desaparecida desde ayer. Después agarrado y pasamos más adentro de mi casa y hablamos yo con el señor de la brigada, que desconozco el nombre y apellido de él, pero sí lo conozco. Me dijo que encontraron una mujer el día de... Después ya viene en la mañana, como antes de mediodía, encontraron una mujer asesinada. Y yo más o menos le expliqué si por favor que me dé un nombre y apellido, no me quería decir qué mujer era. Y agarró y me fui, y me llevaron, después me dijeron que era la brigada. Y me fui con mi nuera a identificar el cuerpo y como yo no quería saber nada, si no estaba, si él no estaba, como es que no era mi hija, pero era mi hija que la habían asesinado. ¿Cómo la recordás, Alejandra? Como era así bien bonita, simpática, una madre trabajadora. ¿Qué le pedís a la justicia que te está mirando? Que por favor sea justicia, que vayan a fondo para luchar, buscar el asesino de mi hija, porque tarde o temprano va a caer el asesino de mi hija quien hizo esto a ella. Y hay un dato que nos sorprendió. Escuchen a los vecinos porque empiezan a hablar de una persona que aparentemente sería el mismo que violó en enero a una joven en el mismo lugar y de la misma manera. Esto dicen los vecinos. Este es otro caso en enero. ¿Tiene alguna relación con el de Alejandra? Escuchen a los vecinos porque este material es exclusivo. Esto cuentan ante las cámaras de Foja Cero. ¿Ustedes hablaron con la primer víctima? Sí, es vecina de nosotros. ¿Y ella qué les contó? Contó la misma forma, que fue la misma forma que la ataron, que la golpearon, abusaron, todo. Ella contó todo, La dijo, no, a mí maniataron, me agarraron todo. de la misma forma. La golpearon. Todo. Los vecinos también están en contra de ella, así como lo hicieron anoche a nosotros, atentaron en la casa de nosotros, así la hacen ella tiene consigna policial ahí. ¿Ella se salvó de milagro, la primer chica? De milagro, sí, ¿no? De milagro. ¿Por qué Porque se se salvó? hizo ¿Qué la les muerta. contó? Se hizo la muerta. Se hizo la muerta. Ella se hizo la muerta. Por eso se salvó. Entonces esta, que si no sabemos quién es, hay un enfermo, está suelto. ¿Y fue en el mismo lugar? En el mismo lugar. Acá en el mismo lugar, en el mismo lugar. Ella cuando la dijo, en el mismo lugar que encontraron a Ale, a mí me agarraron. Me violaron, Apenas me se enteró golpearon. ella. Ya como todo lo ha dicho, a partir de las 7 de la tarde los chicos salen de la escuela y yo con mi hijo cruzamos por acá de noche. Ahora está clarito, claro, a las 7 de la tarde, pero hay unos días que está de día y algunos días que está oscuro. Y es sinceramente inseguro esa parte. Bueno, los vecinos dicen, le hicieron lo mismo a una joven de 21 años, se hizo la muerta, ¿sí? Se hizo la muerta, por eso se salvó. Ahora, Ramiro, te pregunto, ¿puede ser esta hipótesis de estar frente a un violador serial? Digo, casualidad, mismo lugar, misma modalidad,
Una que se salvó y Alejandra que lamentablemente se encontró con la muerte. Sí, la verdad que el tema de violadores seriales o perpetradores sexuales que son seriales, es una discusión que se da en el ambiente de la psiquiatría, psicología forense. Porque van a haber algunos autores que dicen que efectivamente una persona que ejerce este tipo de conducta delictiva siempre la va a seguir cometiendo. O sea, que todos los perpetradores sexuales son seriales. Ahora va a haber otros autores que dicen que esto no es así, pero el tema de la reincidencia es un punto en el que es de gran discusión, digamos, en el ambiente forense, justamente porque muchas de estas personas que los agarran, los encarcelan, luego de que salen, vuelven a reincidir. Y ahí también está esta dicotomía de quizás tomar a los perpetradores sexuales como imputables o inimputables. Eso también es una discusión grande que se plantea entre doctores, entre psiquiatras, entre médicos legistas y forenses, porque los niveles de reincidencia también son muy considerables y muy llamativos, y hay pocas investigaciones al respecto, pero en las que hay se ven muchas cuestiones ambivalentes en este sentido, digamos. Claro. ¿Cómo es la mente de un abusador sexual o de un violador? Bien, mirá, yo particularmente estoy del lado para el estudio de la mente en este caso, no tan de la mano de la psicología propiamente dicha, sino más bien de las cuestiones neurocientíficas, de los estudios de imágenes, de la neurociencia. Ahora, hay varios estudios que se hicieron al respecto en este sentido, y en algunas tomografías cerebrales que se le hicieron, por ejemplo, hay un estudio que se le hicieron a pedófilos, se muestran claros cambios a nivel de neuroimágenes, a nivel de disminución, por ejemplo, de la sustancia gris en el cerebro de estas personas, que justamente esto nos da la pauta y nos da el pie a pensar que neurocognitivamente y neurológicamente estas personas tienen cambios muy marcados. Ahora, no nos vamos a poner en cuestiones médicas, yo no soy médico también, soy licenciado en criminalística, pero estas personas tienen un cerebro que dista mucho de un cerebro de una persona normal, y esto lo vemos reflejado en que no controlan sus impulsos, tienen desinhibición en su accionar, y todo esto hace que también sean proclives a la agresividad y también a ir en contra de otras personas, justamente en esto que estamos hablando, que es los abusos sexuales. Claro. Este es un hecho con una particularidad. Una persona eligió, no sé si es casualidad o habrá algún tipo de coincidencia, ya es materia de los investigadores en este momento, pero de acuerdo a la información periodística que nosotros tenemos, hay una persona o dos, no sabemos, pero que eligieron el mismo lugar y la misma modalidad. Digo, no sé si te sorprende esto, a los investigadores lo debe tener pensante. Claro, en el caso de estos estudios que se realizan, que yo recién te comentaba, hay varios factores que por ahí predisponen al hecho de la reincidencia o también a lo que son factores de riesgo. Una es las conductas antisociales de estas personas, el lugar donde se mueven, quizás el ambiente donde viven, si estamos hablando de una situación en personas que por ahí tienen drogadependencia o están expuestas a ciertos factores socioeconómicos particulares. Y entonces el estudio de esos factores a nosotros nos va a permitir también poder abordar estas cuestiones desde el punto de vista de lo que hablamos recién, una reincidencia, o quizás no es una persona que ha cometido un hecho, pero que está predispuesta a cometerlo. Las desviaciones sexuales, este factor de la personalidad, la antisocialidad y también la impulsividad son factores a tener en cuenta en la comisión de este tipo de delitos. Nos planteamos con Foja Cero si estamos frente a un violador serial de la zona del vertedero San Javier. No lo podemos definir nosotros, simplemente nos preguntamos, va a ser materia de la Fiscalía, de la UFEM, de la doctora Mónica Poma y todo su equipo que están trabajando. Hay 2 personas detenidas, esa es la última novedad. ¿Qué hicieron estas personas? Se llevaron el teléfono celular de Alejandra, que era lo que le faltaba, porque encontraron su cartera, sus pertenencias, pero faltaba el teléfono. Bueno, una semana después, o 5 días después, se activó el teléfono. Cayó la brigada y ¿qué es lo que lo tenía una señora? Dice, me lo acaban de vender. ¿Quién? Estas 2 personas.
La fiscalía fue, los agarró, están detenidos, están imputados por homicidio uno de ellos y se están esperando resultados de ADN. Si se llega a confirmar que uno de estos detenidos, el ADN es compatible con la primer víctima de enero y con Alejandra, creo que vamos a confirmar que efectivamente era un violador serial de la zona. Y vaya a saber si hay más víctimas también. Vamos a mostrarle el asentamiento San Javier. Queda al costadito del vertedero. Ingresamos con el equipo de Foja Cero y vamos a ver estas imágenes. Puro plástico, cartón, madera, así son las viviendas, así viven. Vamos a mostrar al señor director estas imágenes porque el equipo periodístico pudo ingresar al lugar. Cuando vas llegando al asentamiento, esto es al costado, allí empezás a ver al costado, entre estas malezas, a personas que están escondidas allí. Entre lonas, cartones, son los zombies. Si no están comercializando el estupefaciente, están consumiendo. Allí vemos pequeñas fogatitas entre medio de la basura. Y un poco más adelante van a ver, porque justo captamos un momento donde habían dos personas que estaban en plena venta y compra. Allí este grupo de mujeres, una de ellas se retiraba, pero esto es a las puertas del vertedero San Javier. Un poquito más adelante, donde va la camioneta, donde la encuentran a Alejandra. Pero vamos a mostrar el asentamiento por dentro, porque el equipo ingresó hacia el asentamiento. Esto es cuando estás ingresando. Señor director, vamos a mostrar ya en la parte de adentro del asentamiento, porque empezás a ver también otra realidad que golpea, que es la pobreza, donde no tienen servicios, donde el olor, además, el olor que hay en el lugar es insoportable. Ahí vamos a mostrar estas imágenes. Ingresamos con los vecinos. De otra manera, nos advirtieron que es medio complicado, no se puede ingresar en cualquier momento, en cualquier horario. Hay muchos jóvenes que caminan también por el lugar, jóvenes adictos, y la venta es constante. Yo no puedo creer que las autoridades de seguridad no hagan algo. Si saben que allí se comercializa todo el tiempo, que allí consumen todo el tiempo, no pueden hacer algo, algún organismo del Estado, ¿sí?, que pueda ir a asistir a esas personas. Allí empezamos a ingresar. Nosotros íbamos atrás de la camioneta. Allí iba el papá de Alejandra, la mamá, los hermanos, tíos, vecinos del propio asentamiento. Y empezamos a llegar así, de esta manera. Como usted verá, son pequeñas calles, casi todas de lona, plásticos, pallets, estas tarismas, publicidades de políticos que han quedado allí en el tiempo, que se los utiliza para perimetrar cada casa. Pero este es el lugar donde tenía que ingresar todos los días Alejandra. No llegó hacia este lugar. Algunos metros adelante, lamentablemente, se encontró con la muerte. ¿Cómo vivía Alejandra? También lo vamos a ver, porque estuvimos en esta pequeña y precaria pieza que tenía, cocina y baño. Este era el domicilio de Alejandra y así te lo mostramos. Vamos a mostrar. Aquí es donde ella dormía con su mamá, su papá y su hijita. Y su hermano también. Este es el lugar, muy precario, por cierto. Ingresaron un grupo de personas, nos comentaban los familiares, les tiraron todo. No saben si es una amenaza, con qué intenciones vinieron hacia este lugar. Vamos a seguir viendo donde ella vivía. Acá una mesita donde seguramente almuerzan. Acá una cocina también, todo cubierto con lona. Un baño letrina, donde hacen sus necesidades fisiológicas. Este es el lugar.
Y acá la cocina. Esta es la cocina donde guardan un poco de mercadería, tienen una ANAF, algunos elementos para cocinar, ollas, vasos, platos. Acá vivía Alejandra. Bueno, esta es la realidad de Alejandra, pobreza extrema, ¿sí? Pobreza extrema. Ocurrieron algunos hechos un poco medio extraños porque ingresaron un grupo de personas a tirarle todo en esta precaria casa, no entienden cuáles fueron las intenciones, amedrentar, dejar algún mensaje, se llevaron algunos pequeños elementos que la familia desconoce por qué se los llevaron, no eran de gran valor, pero un hecho bastante extraño que seguramente la justicia lo va a investigar. Cristian Pintos, también de Nova Forensis, licenciado en criminalística. ¿Qué elementos probatorios se tienen que buscar en un hecho de estas características o de hechos de femicidio y de abuso sexual sobre todo? Bueno, Ángel, en este caso en particular hay 3 delitos que están concomitantes, por lo menos. Uno es la violación, el otro es el homicidio y eventualmente se habla del robo. Concretamente, cuando estamos hablando de agresiones sexuales, obviamente el elemento más importante son todos aquellos indicios biológicos, de origen biológico, que puedan llevar a un estudio de ADN. Claro. Concretamente acá tengo entendido que estamos hablando de alguna muestra de semen o de aspecto de semen o de vellos púbicos. Ambos elementos lo que van a hacer es darme información, pero no es solamente de la identificación de la persona. Si bien eso es lo más importante, lo que se quiere llegar, claro, el hecho de encontrar semen me está ubicando en tiempo, espacio y sobre todo en situación. Siempre que una persona es imputada, el fiscal para llevar a juicio tiene que contestar 5 preguntas básicas. Primero, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y muy importante, ¿quién? Cuando un fiscal es capaz de contestar esas 5 preguntas, ya tiene todas las herramientas para elevar a juicio la causa y para que ese juicio justamente esté contra una persona, contra un imputado. Claro. Estamos en un proceso reciente, ¿no? Porque están esperando, tengo entendido, resultados de ADN de los estudios que le hicieron a estos 2 sospechosos ya imputados con los elementos encontrados como son los fluidos corporales en este caso. Exactamente, exactamente. Justamente mi observación iba a que muchas veces se toma un resultado de ADN, pero no se lo contextualiza respecto de cómo fue obtenida la muestra, en qué situación y la cantidad de muestra que había. No es lo mismo encontrar, o sea, tener una pericia positiva o que sea justamente concluyente en lo que es el match o la comparación de ADN encontrado en un vaso a través de un hisopado, claro, que me está indicando que la persona estuvo en el lugar y que tomó una bebida, a encontrar una pericia de ADN que la muestra haya salido ya sea de semen o de sangre. Todo eso es lo que me contextualiza y lo que me permite con una sola prueba, con una sola evidencia que después va al rango de prueba, responder varias de estas preguntas. Es por eso que es una prueba tan importante. Después, obviamente, hay que buscar los signos de defensa de la víctima, que pueden estar ya sea por marcas en el cuerpo e inclusive también por todos lo que son los signos de defensa con los rastros en las uñas de la persona. Claro, que también si tuvo restos epiteliales bajo la uña, sí. Y después, cuando vamos haciendo un solapamiento de pruebas, es cuando se fortalece mucho más esa hipótesis que está señalando una persona en particular. El teléfono celular lo tenían ellos, era de la víctima. ¿Ya es un elemento que los involucra en la escena? Los involucra en la escena, como vos decís, pero no me da un elemento para involucrarlos con el hecho propiamente dicho.
la forma más fácil de defenderse de la persona es decir, yo pasé por ahí, tomé el celular o me lo vendió otra persona o lo encontré en la calle. Seguramente van a ir por ese lado. Sí. Vamos a ver. Aunque también están las pericias que tienen que ver con la geolocalización. Si ese celular tenía alguna cuenta de Google o tenía alguna forma de rastrear el GPS y lo ubica donde se encontró el cuerpo y después donde se encendió, eso ya me da otro elemento como para decir de dónde fue sustraído. Están imputados, digo, y uno de ellos por homicidio directamente. Sí. Deben tener pruebas como para asegurar que estuvieron en la escena entonces. Exactamente. Claro. Bueno, lo analizamos con Cristian, ¿sí? En base a lo que informó el Ministerio Público Fiscal hasta la fecha, información periodística que pudimos recabar y además también, bueno, este análisis que hacíamos también con Ramiro Toledo acerca de cómo es la mentalidad de una persona que somete sexualmente a alguien, ¿sí? La reincidencia y otros casos. El caso de Alejandra todavía está sin resolver, ha ocurrido el 3 de marzo, creo que la fiscal Mónica Poma, siempre digo lo mismo, es una fiscal de excelencia que siempre ha tenido buenos resultados y además seguramente con un grupo de investigadores, Cristian, que deben estar trabajando a mansalva para poder llegar hacia la verdad en estos primeros días de este lamentable hecho. Exactamente. No solamente en este tiempo, sino en los primeros minutos, siempre es importante ese primer abordaje, porque lo que tenemos que hacer es evitar lo que se llama la desnaturalización de la escena. Tenemos que tratar de preservar las manos de la víctima, preservar la posición inclusive, tiene que registrarse, se hace una fijación del hecho. Cuando estoy hablando de fijación, estoy hablando de todo ese registro fotográfico y por videos que me da la situación inicial de cómo fue encontrada. Y bueno, obviamente los elementos van a estar tantos externos al cuerpo como internos. No solamente los signos de violencia, sino los surcos de estrangulación en este caso, seguramente también van a dar algún indicio de la etiología. Si estuvo recostada o si estuvo parada cuando se hizo esa maniobra. Bueno, vamos a seguir nosotros analizando. Llegamos, mire cómo se nos pasó la hora, rapidísimo. Nos quedamos con mucho material de nuevo en Foja Cero, pero hoy hablamos del caso Kevin Maldonado. Ojalá muy pronto se pueda tener una fecha de juicio, que se pueda, y si la justicia hace lugar, investigar un poquito más si hay involucrados y asesinos sueltos. Y también en el caso de Alejandra, que lo estamos siguiendo, es un caso del cual están hablando prácticamente todos. Ojalá que dentro de los próximos días este resultado de pericias, ADN, entre otros, pueda efectivamente decir con exactitud que estamos ante los posibles, él o los asesinos o violadores de Alejandra y de esta manera poderle darle certeza a la familia, que es lo que está pidiendo. Nos vamos a despedir con las imágenes de cómo despedían a Alejandra después de velarla en su casa. Fue un placer haberlos acompañado nuevamente otro lunes. Los esperamos la próxima semana cuando demos nuevamente la bienvenida a otro programa de Foja Cero.